Buenas tardes, estudiantes de la materia de psicología médica. Este día toca hablar acerca de un tema que se llama cronobiología y ciclo circadiano. Soy la doctora Ingrid Hernández y vamos a dar inicio a esta interesante clase. Los objetivos de la clase: primero, definir el término cronobiología, definir el término ciclo circadiano, cómo se clasifica el ritmo circadiano, identificar la importancia del ritmo circadiano en psiquiatría, conocer las consecuencias clínicas de las alteraciones del ritmo circadiano y ejemplificar casos. Bueno, todos los seres vivos, desde una pequeña célula eucariota hasta ya cuando es una especie humana completa, exhiben pautas clínicas de conducta que tienen periodos diversos en la duración de sus ciclos y que se conocen como ritmos biológicos. Es decir, todo ser vivo tiene un ritmo, ¿verdad? Un ritmo biológico, algo que va repitiendo en cuanto a sus patrones fisiológicos día a día. Estas actividades biológicas a menudo se relacionan con variaciones periódicas en la rotación y la traslación terrestre alrededor del Sol y por lo tanto con los ciclos nictamerales, lunares o anuales, ¿verdad? Entonces tiene que ver con todo esto de la rotación del Sol que hacemos alrededor, la Tierra tiene alrededor del Sol, y pues por lo tanto esto va a ir afectando en diferentes situaciones de nuestra vida. Las fluctuaciones periódicas en las funciones fisiológicas ocurren en todos los niveles de organización. Vamos a ver, desde el molecular, celular, tisular, orgánico, en la actividad del organismo completo y en su comportamiento tanto individual como social. La cronobiología aporta conocimientos que son decisivos para una o más completa comprensión de la fisiología, la patología y por lo tanto el tratamiento de las enfermedades. Entonces es un término muy complejo, ¿verdad? Muy completo porque tiene que ver con otras ramas de la medicina. Pero ¿qué es la cronobiología? ¿Cómo se define? Esta se ha desarrollado como una ciencia, primeramente, que estudia la estructura temporal de los organismos, proporcionando una nueva visión de la naturaleza rítmica de las funciones fisiológicas, tanto en estados de salud como en enfermedad. O sea, cómo el ritmo fisiológico afecta en la salud y en la enfermedad prácticamente. Naturaleza y características de los ritmos biológicos. Vamos a ver. Los ritmos circadianos, cuya periodicidad, o sea, periodos, va fluctuando alrededor de 24 horas, están condicionados por ¿qué? Por el ciclo luz-oscuridad, día-noche. Tenemos un reloj circadiano que rige y ajusta ese ritmo diario de las funciones homeostáticas, como son nuestra temperatura corporal, la vigilia, el sueño, la secreción hormonal y la regulación autónoma. Entonces todo eso está regulado por este ritmo o por ese reloj circadiano. Vamos a ver. Los ritmos biológicos vienen siendo de carácter endógeno, ya vienen dentro de cada persona, ya que las características temporales del ciclo se mantienen básicamente inalteradas, aunque se suprima la señal periódica ambiental del entorno del animal. Y los biorritmos están determinados genéticamente y son generados y dirigidos por mecanismos osciladores intrínsecos.
semejantes a un reloj. Los relojes biológicos son osciladores son como osciladores o marcapasos. Estos se localizan en grupos de células especializadas del sistema nervioso central. ¿Qué estímulos son los que están involucrados? Los estímulos como la luz, la oscuridad, la temperatura y la humedad ambientales contribuyen a que los relojes cerebrales se mantengan sincronizados con las oscilaciones de la luz solar a lo largo de las estaciones del año. Tenemos aquí, por ejemplo, el jet lag. Puede generar deficiencias en habilidades psicomotrices, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, fatiga durante el día, trastornos gastrointestinales, cefaleas y alteraciones afectivas, es decir, llegar a la persona a que ésta se deprima o padezca de ansiedad, y consiste en aquellos cambios de horarios entre un país y otro cuando son demasiado prolongados, 8 horas, 10 horas, ¿verdad? Entonces, y si la persona tiende a viajar mucho, se genera este problema de jet lag, que genera estas alteraciones más que todo a nivel del sueño y a nivel de las conductas y aún fisiológicos como gastrointestinales y, como vemos acá, cefaleas, etc. A ver, el sistema circadiano se encuentra formado por las siguientes estructuras, ¿verdad? Nuestro ciclo, vemos, ciclo, sistema circadiano, está formado por un reloj biológico que en los mamíferos está situado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Está formado también por las vías de sincronización, las cuales están encargadas de proporcionar al reloj la información de las señales externas, principalmente el tracto retino hipotalámico, el cual transmite la información luminosa de la retina al núcleo supraquiasmático, ¿verdad? Entonces, reloj biológico, vías de sincronización y las vías eferentes, las cuales transmiten las señales a los sistemas efectores que expresan los diferentes ritmos fisiológicos y conductuales. Tenemos acá ejemplos de los sistemas eferentes, como el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, ¿verdad? Hipotálamo. Tenemos también los sistemas cardiovascular, sistema inmunitario, hematopoyético, el ciclo celular, la glándula pineal, etc. Ahora bien, tenemos acá la oscuridad y la luz. En la luz activa la retina, la cual hay una conexión retino-hipotalámico, específicamente con el núcleo supraquiasmático, cuando percibe la luz, la cual va a los órganos y tejidos, a la glándula pineal, y esta produce la melatonina que nos prepara para el descanso, ¿verdad? Cuando hay inervación simpática serotoninérgica, nos prepara para la acción la glándula pineal. Acá vemos nuevamente cómo la luz es muy importante. Por eso, cuando alguien tiene problemas con el ciclo circadiano, se le recomienda que al reposar, al descansar, tiene que estar todo apagado para que el cerebro capte de que es de noche y pueda empezar ese ciclo circadiano. Pero si hay luz, por ejemplo, del celular, de la pantalla de la televisión, de la computadora, entonces eso activa a nivel de la retina todo eso, ¿verdad? El núcleo supraquiasmático utiliza la glándula pineal para sincronizar el cuerpo con el mundo exterior y se da todo esto, ¿verdad? Corteza visual, glándula pineal, ganglio cervical superior, tracto retino hipotalámico y médula espinal. A ver, la clasificación. Los ritmos
están tanto de frecuencia baja, que son periodos de periodos mayores de 6 días, perdón, como los circanuales y los circalunares. Estos periodos se aproximan al año sideral y al mes lunar respectivamente, como por ejemplo aquellos que se dan migraciones, hibernaciones, ciclos menstruales de la mujer, ciclos reproductivos de los mamíferos. Recordemos que estamos hablando de todas las especies, ¿verdad? Que todos tenemos diferentes ciclos circadianos, y en este caso los que sean mayores de 6 días, ya hemos escuchado que hay aves que migran de un lugar a otro en un periodo de tiempo, pero debe ser mayor de 6 días. Los osos que hibernan, por ejemplo, y pues nosotras con nuestros periodos menstruales, y los animales pues en sus ciclos reproductores. Los ritmos de frecuencia media, que son periodos menores de 6 días y mayores de 30 minutos. Acá los circadianos son los que reciben mayor atención por su importancia fisiológica, con un periodo cercano a las 24 horas del ciclo nictameral. Por ejemplo, el ciclo vigilia-sueño, la temperatura corporal, la presión sanguínea, el índice metabólico, secreción de melatonina y de cortisol, etc. Estos ritmos de frecuencia media son el infradiano, son de 6 días a 28 horas, y el ultradiano, que es de 20 horas a 30 minutos. Por ejemplo, de los ritmos ultradianos son el patrón humano de ingesta de comida, que ocurre aproximadamente cada 2 horas, y el ritmo rotatorio de actividad de los hemisferios cerebrales. Están también los ritmos de frecuencia alta. Estos incluyen aquellos cuyo periodo oscila entre 30 minutos o 0.5 minutos, como son la respiración, el ritmo cardíaco y la actividad eléctrica cortical. Es importante señalar que en un mismo parámetro fisiológico, como en el cortisol, la respiración, etc., puede estar omitido a ritmos con periodos distintos y solapados, como el ultradiano, el circadiano y el estacional. El ritmo de curso libre o sincronizadores. Estos hallazgos sugieren la existencia de un reloj o marcapaso endógeno, o sea, ya tenemos eso en nuestro cerebro, en nuestro sistema, que genera este ritmo circadiano de actividad-reposo y cuya periodicidad se aproxima a 24 horas. 24 horas significa, circa significa 24 horas. Se manifiestan en ausencia de señales externas, que este autor Aschoff denominó colectivamente Zeigebers, del alemán dadores o marcadores de tiempo. Un Zeigeber actúa de sincronizador, ya que ajusta el ritmo endógeno de un animal al ritmo de la variabilidad ambiental. Es decir, hace como una sincronización entre el ambiente y el ser vivo, ¿verdad? La luz es el estímulo dominante que entrena o arrastra el marcapasos endógeno y establece el periodo y la fase de este reloj circadiano. Desincronización y alteraciones en el entrenamiento de los ritmos circadianos. En condiciones de aislamiento completo en humanos, se produce un fenómeno de desincronización interna, en el cual los ritmos circadianos de vigilia, sueño, temperatura corporal, melatonina, cortisol y otras variables muestran periodos de curso libre diferente. Las consecuencias de la desincronización dependen de la magnitud de la modificación horaria impuesta, y a menudo se manifiestan con malestar, fatiga, bajo rendimiento y otros trastornos funcionales, incluidos los del sueño, que quizás son los más evidentes. Pero como podemos ver, aquí también se manifiestan algunas patologías que podrían consultar por otras, pensando que es otra enfermedad, como la fatiga, ¿verdad? Bajo rendimiento,
y probablemente hasta distractibilidad. Los ritmos circadianos de los seres vivos son adaptaciones fundamentales a su ambiente y están genéticamente determinadas. La identificación de la hormona pineal, melatonina, y la demostración de sus mecanismos de síntesis y regulación, así como la participación del tracto retino e hipotalámico en el efecto de entrenamiento de la luz sobre los ritmos circadianos, vigilia, sueño y la secreción de la melatonina, condujo a proponer el núcleo supraquiasmático del hipotálamo como el marcapaso endógeno. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuál es el marcapasos endógeno? El núcleo supraquiasmático, acordémonos, que está en el hipotálamo. Entonces, esta hormona pineal melatonina es la señal circadiana más importante generada por el núcleo supraquiasmático. Entonces, este núcleo es el más importante con esta hormona. La melatonina representa una señal de oscuridad en el organismo y desempeña un papel crucial en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Vemos acá un ciclo de 24 horas en el cual está el sueño profundo, al mediodía alerta, hay producción de cortisol a las 6 horas, producción de melatonina, la temperatura corporal está más baja, sueño profundo, aparece la melatonina, hay un sueño también ya mucho más profundo, la temperatura corporal más alta, la presión, la frecuencia cardíaca está más alta, hay un mayor funcionamiento cardiovascular y así, ¿verdad? En el día hasta volver a repetir este ciclo. Vemos acá que el ciclo circadiano de la melatonina está más activado en horas de la madrugada. Demostración de la existencia del ritmo circadiano en la producción pineal de melatonina en recién nacidos a distintas horas del día, ¿verdad? 8 de la mañana, poca producción, a las 3 de la tarde, intermedia, y luego pues aparece una mayor producción. Y así es también según cada edad. Acá tenemos un esquema del ciclo circadiano. 0 horas, ¿verdad? La noche. Acá aparece empezando. Acá tenemos en el día una máxima coordinación a las 3:30. A las 2:30, 3:30 hay una máxima velocidad de respuesta. A las 6, luego una máxima eficiencia cardiovascular. A las 6 de la tarde, una máxima presión sanguínea, 6:30, 7 de la noche, una máxima temperatura corporal. A las 9 de la noche, inicio de la secreción de la melatonina. 10:30, supresión del movimiento intestinal. Y acá, como a las 2 de la mañana, el sueño profundo. 4:30 de la mañana, la temperatura se vuelve mínima. 6 de la mañana, salto de presión sanguínea. Fin de secreción de melatonina, 7:30 de la mañana. 8:30, inicia el movimiento intestinal. Máxima secreción de testosterona, 9 de la mañana. Máxima alerta, 10 de la mañana y 12 del mediodía. La persona se mantiene alerta y con la luz del día, pues sin producción de melatonina. Ritmos biológicos en psiquiatría. Ciclos de luz, oscuridad inusuales, por ejemplo, vuelos transmeridianos o trabajos por turno, ¿verdad? Esto hace que hayan patrones sociotemporales alterados o desalineamiento de ritmos circadianos. Eso genera
cambios comportamentales, se afecta la dieta, muchas veces hay consumo de tabaco, de cafeína que llevan a enfermedades, estrés, insuficiencia social. Y acá el desalineamiento de ritmos circadianos puede generar disrupciones del ciclo sueño-vigilia, susceptibilidad incrementada, desincronización interna, que al final provocan siempre enfermedades y una disrupción del ciclo sueño-vigilia. Entonces vemos acá una persona con un problema para dormir, hay una disrupción de los ritmos circadianos, se afecta la temperatura, la frecuencia respiratoria, secreción hormonal, ciclo menstrual, la excreción urinaria, división celular, efectos a nivel del cerebro, pérdida del sueño, reducción del sueño REM, reducción de la etapa 2 del sueño, fatiga, reducción del volumen cerebral, riesgo de cáncer, principalmente cáncer de mama y de colon, efectos reproductivos como abortos espontáneos, bajo peso al nacimiento, aumento de partos prematuros, efectos cardiovasculares, hay un 40% de riesgo de padecer angina de pecho, hipertensión, infartos al miocardio, y en la salud mental pues puede generar estrés, ansiedad, depresión, neuroticismo o alerta reducida. Ahora, ¿cómo afecta el sueño y su fisiología? La naturaleza del sueño se dice que es un estado reversible de reducción de la conciencia y de respuesta reducida del entorno. O sea, caemos en un estado en el que no nos damos cuenta qué pasa. Nuestra conciencia está alterada y no nos damos cuenta del entorno. Se definen entonces, si recuerdan, dos estados fisiológicos, el sueño no REM y el sueño REM. Acá vemos que está el estado de vigilia, donde están los grupos reticulares ponto, meso, diencefálicos y del prosencéfalo, donde está involucrada la serotonina y otras sustancias. El sueño no REM, en el cual aparece que está afectado siempre los núcleos talámico reticular y medio dorsal, la corteza cerebral, el prosencéfalo basal, el tegmento puente caudal y GABA. Entonces, cuando hay una presencia de luz, la retina lo toma y aparece a nivel del núcleo supraquiasmático, activar el ritmo circadiano. En el sueño REM, la parte ventral del núcleo reticular del puente son las partes que están afectadas en cada uno de estos, en el sueño no REM y en el sueño REM, a nivel del cerebro. MOR, que es el sueño en movimientos rápidos oculares. Vemos acá en un registro de electroencefalograma que en la fase 1 del sueño no MOR hay primero una disminución de las ondas que aparecen, que son las ondas teta. Son lentos los movimientos oculares. Tono muscular hay una ligera disminución, empezamos a relajarnos. En la etapa 2 del sueño no MOR o no REM aparece un 45 a 55%. Hay complejos K de punta y usos, no hay movimientos detectables, el tono muscular empieza a hacerse menor. Y en la etapa 3 y 4 las ondas son delta, hay una duración de 15 a 20% y aquí hay movimientos corporales. Y en la etapa REM, un 20 a 25% está desincronizado, los movimientos oculares son rápidos y hay una atonía generalizada. Eso es lo que pasa en las etapas del sueño. Vemos acá entonces el sueño REM con sus 4 etapas, ¿verdad? Que empieza aquí. REM, la fase 1, luego la fase 2, la fase 3 y luego ya cae a un sueño profundo. Y esto serían las etapas.
y el sueño no REM. Y el sueño REM es cuando ya la persona ya está en una etapa profunda de ese sueño. Es un ciclo el cual debe ser iniciado por la sustancia melatonina, que, como dijimos, es la que dirige este ciclo circadiano. Aspectos psicológicos que inciden en el dormir. Es importante tener un horario de sueño regular, ¿verdad? Es decir, ¿qué aspectos psicológicos hacen que la persona no pueda dormir? Que se duerma a diferentes horas, que se desvele, que tenga siempre ahí la televisión, el teléfono, y eso pues le hace que un día se duerma una hora. Ahora los trabajos o los estudios en casa han hecho que este sueño se vuelva muy irregular. Personas que consumen cafeína, nicotina o alcohol también afecta todo su ciclo del sueño. Comer y beber excesivamente antes de ir a la cama. El sedentarismo, pues pasar de la cama a la mesa, a la sala y no hacer nada de actividad física. El estrés también, ansiedad, depresión, cualquier tipo de situación que genere alteración en la salud mental, también hace que pueda presentarse el momento de dormir. La preocupación sobre el insomnio puede agravar el problema. Hay personas que a mí me han dicho, pacientes que dicen, yo estoy preocupada porque ya va a llegar la hora de dormir y empiezo a estar pensando que no puedo dormir. Desde ese momento ya predisponen su cerebro y por lo tanto bloquean la producción de sustancias, y esta persona muchas veces desde ahí ya tiene el problema, ¿verdad? Para dormir, para conciliar el sueño. Bueno, hasta aquí llegaría esta clase. Se les agradece mucho. Si tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer en el foro que se habilita en el campus virtual. Espero que hayan tenido una feliz vacación y estamos para cualquier duda, como les mencionaba, ¿verdad? Muy amables por su atención y pasen una feliz tarde. Muchas bendiciones.